Comienzan las buenas temperaturas, los días de sol, estamos en medio de la primavera y para muchos es una época de felicidad, de poder estar al aire libre, de poder compartir con la familia, pero para otros, precisamente estos momentos, es donde situaciones de depresión, de estrés, es cuando más se acrecientan, incluso pudiendo llegar al suicidio y a lo que no queremos, por supuesto, al suicidio juvenil. Vamos a hablar de este tema con el diputado Hernán Palma, quien ha estado siempre muy preocupado de estos temas y de cómo también la salud mental es un al debe que tenemos todavía como país. Vamos a conversar precisamente con el diputado. ¿Cómo está, diputado? Gracias por conversar con nosotros. Estoy bien, un poco difónico por si acaso, y agradecido siempre de este espacio, así que con la mejor disposición a entregar lo que pueda aportar para el bien común. Es un tema difícil, complejo, cuesta afrontarlo desde el punto de vista familiar, personal, laboral, pero al parecer la estacionalidad, diputado, nos deja harto que decir sobre este tema, ¿no? O puede influenciar también ciertas conductas que no quisiéramos que sucedan, pero que cuando tenemos cuadros de depresión o estrés, podemos llegar quizá a situaciones más extremas, ¿no? Sí, la neurociencia ha hecho un aporte en las últimas décadas. Yo creo que en materia de neurociencia se ha avanzado mucho y ya se sabe que ustedes deben conocer, por ejemplo, que se habla hoy día de la hormona o molécula de la felicidad, por ejemplo, que es la serotonina. Así como sabemos que cuando uno está en un estado de mayor excitación, de mayor euforia, aumentan los niveles de adrenalina, de cortisol, y que nos ponen en un tono, por decir, de mayor alerta, de mayor vigilia y de mayor disfrute también, ¿no? Y paradojalmente las épocas de mayor hedonismo, que son, por ejemplo, en torno a las fiestas, particularmente lo que sucede en nuestro país en septiembre o en diciembre con las festividades de fin de año, es donde aumentan las tasas de suicidio. Esto probablemente tiene que ver con, yo diría, primero, y está comprobado, ¿no es cierto?, que al aumentar la luz, las personas les mejora el ánimo. Por eso es que uno a veces dice, incluso en el lenguaje construye realidades. Entonces uno dice, por ejemplo, el día está gris, ¿no? Mm. O veo todo oscuro, o veo todo nublado. Es como que se le nublara algo en la mente a la persona, ¿no? Y de hecho está comprobado que personas que tienen mejor exposición a luz solar, o a luz artificial, incluso hoy día hay dispositivos lumínicos que se importan y que las personas que son depresivas los pueden poner, por ejemplo, en su escritorio varias veces al día y les mejoran el ánimo. ¿Por qué? Porque estimula la liberación de serotonina en el cerebro. Y eso aparentemente influiría en su estado de ánimo. Si una persona, por ejemplo, está enamorada, le resultó un proyecto, le salió una buena pega, en fin, le está yendo bien, probablemente si le midiésemos los niveles de serotonina, estaría más elevados que lo habitual. Desgraciadamente, en las personas que están pasando por un cuadro depresivo, pasa lo contrario, ¿no? Se exacerba esta diferencia de tono en la neurotransmisión y hace que paradojalmente los periodos en que uno esperaría que estuvieran más contentas, más felices, igual que el resto, pasándola bien, de jarana. Imagínate, nosotros hace poco tuvimos las fiestas patrias, donde tuvimos varios días festivos, 4, 5, qué sé yo, todo el mundo de jarana, pero el depresivo no está de jarana. El depresivo está más depresivo. Y además se cometen algunos errores, creo yo, producto de ciertos mitos que están instalados y que hay que desinstalar. Por ejemplo, cuando alguien está mal, hay que acogerlo, hay que empatizar, hay que desarrollar algo que los psicólogos denominan la escucha activa para saber qué le está pasando a esa persona. Entonces, un error común es decirle, ay, te dejó tu pareja, olvídate, búscate otra, o sal a carretear, vamos a pasarla bien, cuando en realidad la persona lo que quiere es vivir su dolor, ¿no? Está viviendo un duelo, una pérdida, y uno no tiene derecho a juzgar la pérdida de otro, porque el otro error es comparar lo que le pasa al otro y le dicen, por ejemplo, ah, pero es que tú no tienes idea de lo que le está pasando al vecino, perdió una pierna en un accidente, o está con la mamá con cáncer. Entonces, el dolor es algo, una vivencia personal, ¿no? Cada uno y cada quien lo vive a su modo, y aquello que para uno pudiera ser de menor importancia, para otro de repente reviste una gran importancia. Es más, en uno mismo a veces un hecho que en alguna oportunidad de la vida fue muy doloroso, en otro momento pasa a ser casi anecdótico. Y uno dice, pero ¿cómo pudo haber sufrido por eso? Pero bueno,
se le olvida que es como un dolor enorme, ¿no? Te colocan un analgésico, se te pasa, pero uno no se puede olvidar de lo mal que la pasó mientras tenía ese dolor instalado en el cuerpo. Diputado, Entonces yo creo que estamos jugando con fuego. Sí, si jugando con fuego, ¿por qué, diputado? Porque estamos en una época compleja, porque no se toman las acciones necesarias para evitar llegar a un suicidio, por ejemplo, considerando precisamente la estacionalidad del periodo, como dicen los economistas. sí. Bueno, de hecho, hay, digamos, fechas. El 10 de septiembre es el Día Mundial del Suicidio y de la Prevención del Suicidio, y por algo está elegida esa fecha. Nosotros hicimos acá un punto de prensa, recuerdo, Mm. hicimos una convocatoria con la Fundación José Galazo, que justamente la crea Odette, que es la madre de José, un chico de la Universidad de Valparaíso, estudiante de medicina, que en 2021 se suicida, estudiante de cuarto año. Recientemente Pablo Leiva, un joven de séptimo año interno, se suicida. Pasó también en Santiago, que se suicidó un joven estudiante de cuarto año de Derecho en la Universidad Andrés Bello. ¿Qué ¿Ya? pasa con estos Entonces casos, también diputado? estamos, Disculpe, ¿cómo los ve usted, estos casos que se han registrado en la educación superior, donde hemos visto en reiteradas oportunidades cómo al parecer el nivel de estrés, cansancio, exigencia, etcétera, es tal que llega a una decisión tan terrible como quitarse la vida, ¿no? sí. Bueno, esto siempre es multifactorial, ¿no? Hay factores genéticos, por Mm. supuesto, o sea, uno puede tener una cierta predisposición familiar, pueden haber factores sin duda ambientales, pero en este caso en particular yo creo que el denominador común y a través de todo el ciclo vital hoy día está claro que es la violencia. La violencia que se padece en el hogar, la violencia que se padece en la escuela y la violencia que se padece en el trabajo. Estamos recién promulgada la ley Karina hace poco tiempo, ¿no es cierto? La violencia pareciera ser un factor muy determinante en que las personas se vayan socavando, se vayan agotando emocionalmente, que su recurso, batería de recursos para enfrentar la adversidad se vea diezmada, ¿no? Entonces, nosotros estamos extremadamente preocupados de lo que pasa en los colegios, pero también lo que está pasando en las instituciones de educación superior. Porque además la paradoja es que son profesionales de la salud muchas veces. Se ha suicidado en el sur, Catalina, ¿no es cierto? Una chica que estudiaba terapia ocupacional, después pasó con estos estudiantes de medicina. Han habido intentos fallidos. Ojo que uno de cada 20 intentos se consuma, pero hay 19 que tuvieron el intento y el reintento tarde o temprano puede resultar en consumación. Entonces creo que las cifras son alarmantes. Voy a decirlo en pocas palabras. Chile tiene el sexto lugar en la región de las Américas con mayor tasa de suicidio. La primera causa de muerte en el grupo etario de 20 a 24 años, es decir, personas muy jóvenes que están comenzando su vida profesional o laboral, eh, es debida a muertes trágicas, ya sea accidentes del tránsito, que de alguna manera es una forma de morirse por descuido, ¿no? Por conductas de riesgo, Sí. ¿no? Si uno lo pensara bien. Y por suicidio. Entonces, no es menor que los jóvenes de ese grupo etario, en una sociedad además que se está envejeciendo, con una pirámide epidemiológica que va hacia la cronicidad, como en los países desarrollados, la población más joven, que es la población con un futuro productivo, intelectual y también de aporte a la sociedad, se esté matando, ¿no? Y Y se por lo esté mismo, deprimiendo y se esté angustiando tanto. Y por lo mismo, diputado Palma, ¿usted cree que nuestro sistema de salud está preparado para albergar esta demanda que existe en cuanto a los problemas mentales que puede tener sobre todo el sector juvenil de la población? ¿De qué forma se les ayuda? ¿De qué forma se les atiende? ¿Es fácil llegar a ellos? ¿Cómo se hace? En Chile, cada 100.000 habitantes, 10 personas se suicidan. Esa es la tasa que tenemos, la tasa de mortalidad. 10 de cada 100.000 personas consumen suicidio en Chile hoy día, ¿ya? Hace pocos años atrás eran 9 y más atrás eran menos, comparado con otros países como por ejemplo Uruguay, que tiene más de 20, que es bien paradojal, ¿ah? Porque se tiende a pensar que el bienestar socioeconómico podría tener un impacto positivo y no necesariamente es así. Suecia es el país donde hay más suicidio en el mundo,
es un país de un estándar de vida Mm, inalcanzable para nosotros. Respondiendo a la pregunta, yo creo que los sistemas están colapsados. El sistema privado es muy caro. Ir a un psiquiatra, ir a un psicólogo, ir a una terapia prolongada además, ni hablar de internarse en un dispositivo privado, es carísimo. O sea, queda esa familia diezmada por mucho tiempo. Tiene que hipotecada la familia. Y el sistema público no da abasto. Sabemos que hay listas de espera, sabemos que la especialidad de salud mental, la espera es muy prolongada, a veces son de varios meses, y comprenderás que cuando alguien está con una emergencia que requiere como un primer auxilio en salud mental, no puede esperar. Eso no puede esperar. Entonces, yo ayer, por ejemplo, estuvieron acá en el Congreso esta semana jóvenes que son psicólogos y psicólogas de una red de contención en línea que quedó post pandemia mm, y que depende de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. ¿Qué nos planteaban? Primero, que no dan abasto, porque una de las líneas de trabajo que tienen más importante es justamente contención en riesgo suicida de las personas que llaman. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos mismos están siendo maltratados. El agotamiento emocional se conoce como burnout, que significa quemarse, ¿no es cierto? ujú. Entonces, estas personas no tienen estrategias de autocuidado para ellas mismas. Estoy hablando de profesionales de la salud mental que no tienen, para los cuales el Estado no tiene estrategias adecuadas de autocuidado. Ayer estuvimos paradojalmente en el Día del Cuidado a nivel mundial, ¿no? Entonces, no se cuida el que cuida. Por otra parte, nos contaban que las condiciones en que trabajan, por ejemplo, duermen en el suelo en una mat, me contaba una chica, o reclinada sobre un sofá, o se queda dormida sobre el computador. Los equipos muchas veces se caen, no funcionan las aplicaciones, no tienen conectividad. La verdad es que es bastante infrahumano el trato. Mm. Entonces, si se está tratando descuidando de esa manera a quienes están tratando de salvar vidas, personas que se han formado para eso, que tienen vocación de servicio, que lo hacen porque les gusta y porque tienen un espíritu altamente altruista, ¿qué se puede esperar de la persona que está afuera, de ese otro que está esperando ese socorro, ¿no? Y que se siente violentado, que está a lo mejor complicado por su situación socioeconómica, que está con problemas familiares, Oiga, problemas de diputado, pareja, problemas y de ahora que los más diversos. estamos, y ahora que estamos empezando a tramitar presupuesto, o que se está tramitando ya el presupuesto de la Nación, y con esto ya vamos cerrando, se nos acaba el tiempo, diputado, ¿están los recursos finalmente? Porque esto significan recursos, ¿no? Además de voluntades, pero recursos para enfrentar esto que estamos viendo de que 10 de cada 100.000 habitantes en Chile se terminan quitando la vida. Entonces, ¿te plantea algún tipo de mejoramiento, solución al problema? Yo creo que nuestro país en general está un poquito cansado de discursos, ¿ya? Entonces el discurso se tiene que condecir con el recurso, ¿no? Entonces si el Estado no va a poner las lucas que se necesitan para este y otros temas que son de interés público, creo que no vamos a avanzar. Así que yo espero que en la discusión que se va a dar en la sala del presupuesto se vea reflejado el real interés que existe de la actual administración para colocar recursos para la protección de la salud integral de las personas. No te olvides que se está tramitando en el Senado la Ley de Salud Mental Integral que entró por mensaje presidencial y que esperamos que en algún minuto próximo llegue a la Cámara para hacer las enmiendas necesarias. Pero así bien en síntesis, yo diría que discurso sin recursos es mejor que nos quedemos callados, ¿no? Tal cual. Diputado, Es mejor que nos por quedemos callados. le agradecemos enormemente por siempre estar pendientes de conversar de estos temas junto a nosotros, que son temas que son tan preocupantes, tan dolorosos, de los cuales no se habla mucho, pero que sí hay que hablarlos, sí hay que tratarlos y además solucionarlos, como usted bien decía, porque los discursos sirven de bien poco. Eh, Así que muchas gracias por su tiempo, diputado. Dígame. una sola cosa de despedida es que yo creo que hay algo que a mí no deja de llamarme la atención. Tanto el padre de Pablo Leiva Mm. como la madre de José Galazo, por poner dos ejemplos, y muchos más que uno conoce, a mí me asombran por su ejemplo de resiliencia. O la hermana de Karim, por ejemplo, cómo ellos, estas personas son capaces desde el dolor de resignificar el dolor y convertirlo en una causa para que no le suceda a otro. O sea, pese a todo el desplome que pueda haber emocional, conviertan sus vidas en algo que les dé sentido, ¿no? Y creo que eso es muy valioso. Ya pues, diputado Palma, le agradecemos enormemente, que esté muy Muchas bien. gracias.
Muchas Conversábamos, gracias, que gracias a estén usted. bien. Conversábamos entonces con el diputado Hernán Palma, siempre muy preocupado de los temas de salud mental y en este caso específico de las cifras de suicidio juvenil en nuestro país.